¿Qué es algo que se inventó por accidente? Post-its. Estaban buscando un pegamento fuerte y produjeron uno débil. Pero los secretarios de los inventores señalaron que era ideal para hacer notas removibles. Estos también se probaron para uso general en el edificio donde se creó el pegamento por primera vez. La historia cuenta que el equipo que los creó puso una libreta en cada escritorio y esperó. Una vez que las personas que las tenían en su escritorio agotaron las libretas, hubo una gran demanda de más, convirtiendo un ups en una gran victoria. ¿Penicilina? Pero no fue inventado, solo descubierto por accidente. Si hubiera estado usando protocolos de laboratorio modernos, nunca hubiera sucedido. A menudo descrito como un técnico de laboratorio descuidado, Fleming regresó de unas vacaciones de 2 semanas y descubrió que se había desarrollado un moho en una placa de cultivo de estafilococos contaminada accidentalmente. Al examinar el moho, notó que el cultivo impedía el crecimiento de estafilococos. El tipo se fue de vacaciones y accidentalmente salvó unos cientos de millones de vidas. El queso Velveeta era un subproducto que se consideraba desecho. Alguien notó que los trabajadores de la fábrica mojaban pan en esa tina de subproductos durante la hora del almuerzo. A partir de ahí, nació Velveeta. Además, la margarina se desarrolló originalmente como alimento suplementario para pollos. Pero varias recetas seguían matando pollos. Por lo tanto, fue reutilizado para el consumo humano. Eso es aterrador. La parte de la margarina. Superglue fue inventado durante la Segunda Guerra Mundial por accidente. El inventor estaba tratando de dejar claras las miras de las armas. Hasta ahora en este hilo he visto 3 cosas diferentes que estaban tratando de inventar cuando accidentalmente hicieron superpegamento. Superpegamento sería muy útil en la Segunda Guerra Mundial. Me imagino, puedes usarlo para sellar algunos pequeños cortes. ¿Quizás pequeños cortes de metralla? Siendo que es fácil de transportar, aplicar y quitar. Colorantes artificiales y colorantes alimentarios. El químico, William Henry Pelkin, estaba tratando de hacer quinina artificial para tratar la malaria. En su lugar, consiguió un tinte de lavanda artificial, cloruro de polivinilo, 2 veces. En ambos casos, un químico mezcló los ingredientes y los colocó en un lugar soleado. La mezcla se endureció hasta convertirse en un plástico. El primero lo anotó, pero no se lo contó a nadie. El segundo lo patentó. Nadie le encontró un uso hasta 54 años después de que se sintetizó por primera vez. Vendaje de heridas. Un cirujano de campo francés se había quedado sin carbón para calentar sus hierros cauterizadores y todo lo que tenía eran tiras de tela para vendar las heridas en lugar de quemarlas. Los pacientes vendados tuvieron resultados mucho mejores. Radioactividad. Un científico francés colocó una piedra junto a una película fotográfica y, cuando reveló la película, descubrió que estaba arruinada. Pronto descubrió que podía replicar el efecto. Rayos X. Röntgen estaba jugando con los tubos de rayos catódicos y decidió poner una pieza de metal en el camino del haz de electrones. Y obtuvo una radiación muy interesante saliendo del metal. La radiación resultante penetró la carne, pero no el hueso. El diodo Thomas Edison trató de usar un cable que salía de la parte superior de una bombilla para sostener partes de su bombilla. Pero cuando estaba encendida, la corriente fluía del filamento al cable. Incluso pensó que no estaban conectados. Lo patentó, pero otros se dieron cuenta de que esto crearía una puerta de electricidad unidireccional. Caucho vulcanizado. Goodyear accidentalmente dejó caer azufre en un compuesto de caucho que estaba tratando de desarrollar. Descubrió que el caucho resultante era flexible y resistente al derretimiento, lo que significaba que podía verterse en moldes y conservar su forma indefinidamente. Me encanta cómo se creó el personaje del videojuego Kirby y cómo se convirtió en su propia serie. Originalmente, Kirby fue creado para ser una especie de maniquí de prueba que tendría un diseño más detallado más adelante. Pero los diseñadores terminaron enamorándose de él tal como era y lo mantuvieron como estaba. La franquicia alcanzó su 30 aniversario este año y es una de las propiedades más sólidas de Nintendo hasta el día de hoy. MDMA. Los científicos están tratando de inventar un anticoagulante. Básicamente, todas las clases de drogas se encontraron por accidente.
principalmente porque los científicos no pudieron ver efectivamente el interior del cráneo hasta el siglo XXI. La MDMA fue un precursor químico en la síntesis de la metilhidrastinina, que se estudió como fármaco antihemorrágico para detener el sangrado. Efectos especiales. Por un tiempo, se asumió que tenías que mantener la cámara rodando a través de una escena completa. También más fácil unir la película. Un director estaba filmando un autobús cuando su cámara se atascó. Cuando la arregló, el autobús se había ido y había un banco justo detrás. Cuando miraron la película durante la edición, parecía que el autobús se había convertido mágicamente en un banco. George Méliès era su nombre. Lo creas o no, pólvora. Algunos científicos chinos estaban tratando de crear bombas incendiarias e hicieron esta sustancia tipo polvo que explotó en su cara. Corrígeme si me equivoco, pero ¿no se pensó inicialmente que tenía algún tipo de propiedades curativas y que los chinos lo usaban como remedio para diversas afecciones y enfermedades médicas? En días como estos maldigo a los chinos por inventar la pólvora. Galletas con chispas de chocolate. En 1930, Ruth Wakefield los hizo por accidente. Mientras hacía una tanda de galletas de chocolate, se quedó sin chocolate de panadería. Decidió usar una losa de chocolate semidulce, romperla en pedazos y mezclarla con la masa, con la esperanza de que se derritiera en la mezcla mientras se horneaba. Pero los trozos de chocolate se quedaron en su lugar. Es una locura pensar que las galletas con chispas de chocolate se inventaron en 1930, maldita sea. No inventado, sino descubierto. La radiación de fondo cósmica de 3 grados fue descubierta por científicos de Bell Labs que intentaban encontrar la fuente de interferencia de radio de bajo nivel. Incluso lo atribuyeron a los excrementos de pájaros en la antena antes de que finalmente se descubriera. Bolsas de té, por lo que he leído, fueron creados por un importador de té estadounidense, que puso té de hojas sueltas en bolsas de seda y las envió como muestras. La cadena adjunta tenía el nombre de la compañía de té al final. Los destinatarios no sabían que se suponía que debían abrir las bolsas y usar las hojas de té como de costumbre. Y en su lugar las usaron como lo hacemos hoy. No fue hasta que comenzaron a recibir solicitudes de más bolsas que se dieron cuenta de que había un mercado para ellas. Leí que la única razón por la que los conejos existen en Australia es porque un colono se mudó al continente e hizo enviar un montón de conejos para poder cazarlos en su tierra. Pero de alguna manera escaparon y, por supuesto, poblaron todo el continente en el lapso de 50 años y se convirtió en una especie invasora. Y todo porque un tipo solo quería cazar algo. Florida tiene una población muy escasa y rara vez vista de capibaras salvajes. En los años 70, un tipo importó una manada de ellos para venderlos a los restaurantes como una especialidad de carne elegante. Pero el roedor gigante era una idea muy difícil de vender a los dueños de restaurantes. Entonces, el granjero liberó a los capibaras en la naturaleza para que pudiera cazarlos por diversión durante todo el año, ya que en ese momento eran exóticos técnicamente invasivos y, por lo tanto, no estaban sujetos a límites de bolsa ni etiquetas. La población de capibaras se mantiene en su mayoría gracias a los caimanes. Pero de vez en cuando alguien ve o fotografía a un perro de aspecto extraño en un pantano o cerca de una masa de agua. No se inventó del todo por error, pero Viagra se desarrolló originalmente para alguna otra condición médica, no recuerdo cuál, y el hecho de que aumentara el flujo de sangre al pene y, por lo tanto, facilitara las erecciones fue un subproducto. Es un medicamento para el corazón. Muchos atletas también lo usan para poder rendir mejor en el gimnasio y hacer un mejor ejercicio. Suena incómodo si me preguntas. El microondas fue inventado accidentalmente en 1945 por un ingeniero autodidacta llamado Percy Spencer, que dirigía un proyecto de radar para el gigante de la defensa Raytheon. Mientras probaba un nuevo tubo de vacío llamado magnetron, descubrió que una barra de chocolate en su bolsillo se había derretido por el calor. Decidió intentar otro experimento colocando algunos granos de palomitas de maíz cerca del magnetrón y observó cómo los granos se convertían en palomitas de maíz esponjosas. Pancho. Las salchichas se inventaron cuando un carnicero alemán solía alimentar a su perro con el resto de la carne de su carnicería.
Tuvo curiosidad y combinó el resto de la carne y la cocinó. Entonces creó la primera salchicha. Entonces comenzó a vender la salchicha con salsa, que fue un éxito, pero hubo muchas quejas porque los clientes se calentaban y se manchaban de salsa cuando tocaban la salchicha cocida, así que llamó a su hermanastro, que era panadero, y combinó la salchicha con pan. Escuché que el concepto de cirugía ocular con láser fue desarrollado por alguien que tuvo un accidente y se cortó la córnea con un vidrio. Pero luego pudo ver mejor. El desarrollo de los implantes de lentes interoculares, que se utilizan comúnmente para tratar las cataratas, es muy similar. En la Segunda Guerra Mundial, un piloto de combate se olvidó de usar sus gafas. Cuando lo derribaron, se le clavaron en los ojos fragmentos de la capota acrílica de su avión. Si bien los cirujanos no pudieron salvar su ojo derecho, pudieron salvar parte de la vista en su ojo izquierdo. Mientras lo trataba, el cirujano notó que el ojo del hombre no rechazaba los fragmentos de acrílico. El cirujano fue pionero en una lente hecha de acrílico a fines de la década de 1940. Pero no se volvió común hasta la década de 1980. El sándwich puede que no lo sepas, pero el sándwich lleva el nombre del lugar en el que se hizo por primera vez. Sandwich, una ciudad en el sureste de Inglaterra. Esto fue en el siglo XVIII o algo así, no sé exactamente. El señor del sándwich estaba en un juego y le dio hambre. Le pidió a su sirviente que le trajera un poco de jamón. Pero cuando lo trajeron con cubiertos, el señor no se molestó en usarlo. Así que le pidió a su sirviente que colocara el jamón entre dos piezas de pan para que solo pueda usar sus manos. Esta idea claramente se prendió sin querer. Probablemente esté haciendo referencia a la historia de John Montagu, el cuarto conde de Sandwich, una historia que es cuestionable en su veracidad. Si clasifica un sándwich como carne entre pan, es probable que tenga múltiples orígenes en diferentes regiones, particularmente en el Mediterráneo. Sin embargo, probablemente ayudó a popularizarlo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.